En directo. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. Los menores de edad deben estar acompañados por un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Con el patrocinio de Hotel Posada La Buena Vida, para los amantes de la tranquilidad y la naturaleza, ubicado en Fusagasugá, a 1 hora de Bogotá, vía Cali. El clima ideal para su descanso, cómodas habitaciones, restaurante gourmet y un envidiable mirador para contemplar el embrujo de la noche. Planes para la familia y empresas. Reservaciones en el teléfono 301-340-5865. Amigo, ¿usted sabe qué pretende la reforma a la salud? No, señor. No sé. Ahorita no discuto. Y si estoy en este momentico. No. Gracias. Buenas noches, bienvenidos a Punto Crítico. Hoy es 31 de octubre, noche del Día de las Brujas. Y hoy vamos a hablar de un tema que aterra en Colombia. Es el tema de la salud en nuestro país. Les estamos dando la bienvenida. Como vimos, se va a aprobar una reforma a la salud en el Congreso de la República. Ya está a punto, a 2 pasos de aprobarse esta la reforma a la salud, y la mayoría de los ciudadanos desconocen que se está tratando en esta reforma a la salud. Por eso vamos a dedicarle hoy nuestro programa a este tema, la salud pública en Colombia. Para eso vamos a tener durante 1 hora a 2 personas que conocen muy bien del tema. Se trata del doctor Luis Alberto Tafur. Doctor Tafur, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. El doctor Tafur es médico egresado de la Universidad del Valle, ha ocupado los cargos de secretario de salud en Cali, en el Valle del Cauca, y ha sido secretario general del Ministerio de Salud. Es una persona que conoce muy bien este tema de la problemática de la salud. Y tenemos también a Jorge Rodríguez. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches a ti y a toda la teleaudiencia. Jorge Rodríguez es el vicepresidente de Sintra Hospiclínicas, es el gremio que aglutina a todos los sindicatos de los centros de salud, como los hospitales y las clínicas en el país. Con ellos dos vamos a hablar sobre el tema de la reforma a la salud y la crisis en este sector. Bienvenidos. La salud no es un negocio. Ese principio humanista se perdió en Colombia, y por eso miles de personas por estos días marchan en las principales ciudades del país. Encabezan las protestas los trabajadores de la salud, médicos, internos, especialistas, enfermeras, ellos que cada día ven el deterioro del sector y que padecen permanentemente la crisis de la salud pública. Crisis desatada por el modelo del sistema, los malos manejos administrativos y la corrupción que los politiqueros han implantado tranquilamente sin que la Fiscalía, la Contraloría o la Procuraduría hagan algo contra el saqueo. Ahora el gobierno, para solucionar lo que ha creado, propone una reforma a la salud que el Senado ya aprobó. Por eso se han intensificado estas protestas. En el Valle del Cauca la ruina de los hospitales avanza. En Buenaventura ya están cerrando el departamental, caja menor de los politiqueros del puerto. En Palmira, el San Vicente de Paúl y el Raúl Orejuela también se cierran por parte de la administración del alcalde Ritter López. Y así en muchos otros municipios. En el Hospital Universitario del Valle, el más grande del suroccidente del país, vean lo que encontramos. Llevo como 3 o 4 días esperando que para una cirugía de otitis,
tienen que abrirme en el cráneo y todo eso, y resulta que la máquina está dañada, que porque no hay plata, que el gobierno no va a pagar prestado la plata para arreglar los aparatos y todo eso. Vea, yo tengo 7 días con el paciente aquí esperando que me le realicen un procedimiento de una endoscopia y esta es la hora que nada, y no me le dan, mire, lo traje caminando y ya ni camina ni nada porque como él no recibe alimento, entonces yo necesito que me solucionen esto, a ver qué pasa, porque díganme. ¿Usted qué opina de la salud pública? Pues yo creo que como dicen los médicos, esto se está acabando, entre más días estamos peor. Llega uno alentado, antes sale enfermo porque dicen que no hay recursos para la salud, entonces ¿qué vamos a hacer? Puede uno enfermar en este país porque lo dejan morir. Entonces, ¿Cuál es su nombre? mi nombre es María Caicedo. ¿Usted vino de dónde? Yo vengo de Pisamojuno. Somos desplazados y estamos aquí rogando por suplicando una atención porque mírelo a él cómo está. ¿Usted nunca sabía que en los hospitales públicos la situación era así? No, nunca me había tocado una cosa de estas, nunca. O sea, para mí esto es deprimente. O sea, que en este país donde hablan de que hacen tanto para la guerra y eso, pero no invierten para la salud porque no hay plata. No hay plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se la están robando? ¿Qué pasa con la plata? ¿Por qué está aquí en el hospital? Para pagar una, ¿cómo se llama? Una atención de un paciente. ¿Mucha plata? Se pagaron 5 millones porque vos atiende trabajo. Y ahora están cobrando 400 más por un procedimiento que hay que hacerle nuevamente. Entonces ya se le sale de las manos a uno tanta que no hay ninguna ayuda que porque fue un accidente de trabajo. ¿Qué opina de que en la red pública hospitalaria haya precios de esa magnitud que tengan que pagar ustedes los usuarios? Pues imagínense, antes ellos dicen que porque es un accidente de trabajo tenemos que correr con todos los gastos y ya nos sale de las manos. Ya 5 millones la semana pasada y ahora 400 más para un procedimiento. ¿Su esposo qué tiene? No, se cayó y tiene un problema aquí de la cabeza. No sé, me la van a tomar una biopsia de pulmón. ¿Cuánto lleva esperando? No, me lo tiene, hace 8 días estoy hospitalizada con él aquí. Estoy esperando a ver el turno porque no sé. Desde ayer me avisaron que tenía ese examen, pero no me lo han tomado todavía. 8 días, ¿no le parece mucho? No, hace 8 días está hospitalizado, pero apenas me le dieron la orden del examen de biopsia antier, que para ayer. Que todavía no me le han dado la orden. ¿Qué llamado le hace el gobierno ahora que está promocionando una reforma a la salud? Que ojalá se actúe, que sea muy bueno, que sea humanitario para con los que no. Por ejemplo, yo no tengo recursos, soy él y yo. Estoy pensando en la salida de aquí, porque me le pusieron en sanar, me le pusieron nivel 2. Y yo no vivo en riqueza, yo vivo atrás de la Sirena. Quisiera que fueran a ver dónde vivo. Tengo que bajar de una loma hacia acá para poder coger el carrito, para poder llegar acá. No sé cuánto me irán a cobrar ahora la salida. Eso es lo que me tiene a mí psicoseada. No, sino él y mi persona. No tengo ayuda de nadie. No sé cómo voy a hacer. Estoy azarada, doctor.
verdaderas historias de terror que se encuentra uno visitando un hospital público, sobre todo el hospital departamental, que es el principal hospital del suroccidente colombiano y donde allí los malos manejos, la corrupción y el sistema, el modelo de salud que se ha implantado en Colombia lo tiene en las ruinas prácticamente. Doctor Tafur, ¿qué decirle a los colombianos que nos están viendo a esta hora y que creen que esta reforma a la salud va a ser la panacea? La reforma no va a arreglar el problema. El problema es un problema por el modelo que tenemos. El modelo es un modelo de aseguramiento, es decir, es un modelo financiero que busca garantizarle una afiliación a un seguro, que las aseguradoras son las EPS, entonces los que tienen dinero pagan en el régimen contributivo, los que no tienen dinero es el régimen subsidiado, pero se paga la unidad de pago por capitación, que es el valor del seguro. El énfasis está en ese modelo, allí no aparece la calidad, la oportunidad de la atención y como al ser un modelo económico hay que evitar el gasto. Entonces el problema está en que el gobierno le debe plata a las EPS no tienen recursos de caja, tienen que contener los costos, disminuir los costos. Esa es la situación que está hoy. Eso no es ninguna solución. En mi forma de ver las cosas, en vez de solucionar, va a agravar el problema. Don Jorge, estuvimos en su hospital, en el HV, el que todos queremos, pero esto realmente compunge cualquier corazón. Sí, yo creo que la ciudadanía debe conocer de verdad que la raíz no son ni los trabajadores ni los médicos. Es un modelo, como lo dice el doctor Tafur, ejecutado para que los pobres nos muramos en las puertas de los hospitales y los ricos busquen suplir sus necesidades a través de la prepagada. Pero que a nosotros una reforma en salud nos vaya a sacar del abismo en el que estamos a los hospitales y al pueblo colombiano es una vil mentira. ¿Cómo a los usuarios de la salud esta reforma no las beneficia? ¿Y por qué el gobierno insiste en eso a sabiendas de que muchos sectores dicen que no va a solucionar ningún problema? Porque el énfasis de la reforma es económico, para arreglar problemas de plata. ¿De quién maneja el dinero? Entonces, hoy el dinero está en el manejo del FOSIGA, que es una cuenta que maneja el Ministerio de Salud. O sea, el responsable perdónenme la expresión, del despelote de las platas es el Ministerio de Salud que maneja el FOSIGA. Entonces ahora quieren crear una entidad aparte y allí en el proyecto de ley pues hay unas situaciones todas, yo diría que casi el 70-80% dirigidas a arreglar problemas financieros y de organización en general, pero con el énfasis en quién maneja la plata a nivel nacional y qué van a hacer las que llaman ahora gestoras en reemplazo de las EPS. Se están peleando es por el manejo del dinero. Es el manejo del dinero. De hecho, el ministro es economista, no es médico. Entonces, es por el lado de la plata, no por el lado del servicio. Don Jorge, quienes han encabezado las protestas durante esta semana contra la reforma de la salud han sido sectores de la salud, médicos, internistas, especialistas, no la ciudadanía, que es la que debería estar en la calle, pues, protestando con esto. ¿Por qué los trabajadores del sector salud están protestando contra esta reforma? ¿En qué los afecta? Raúl, ahora, antes de salir al aire hablaba con el doctor Tafur. Primero, el grave error, el desconocimiento que tenemos el pueblo colombiano de la puñalada que nos va a pegar el gobierno. ¿Y por qué salimos los actores de la salud? Simplemente porque vamos a ser los más afectados, porque es una reforma estructurada para liquidar hospitales públicos, para beneficiar esas EPS que hoy se dicen en bancarrota, pero que tienen a montones la plata. Yo no me explico cómo un sector que ha sido el más desprestigiado, el sector más mal evaluado, por encima de la guerrilla, por encima de la delincuencia común, por encima del narcotráfico, es el campo más peor evaluado que hay. Creo yo... ¿Cuál sector? El sector de la salud. El sector de la salud es el sector que no escapa a una muy buena calificación.
Vemos en nuestros hospitales el Paseo de la Muerte, vimos una parte del corazón ver a una señora pensando, ¿cómo voy a sacar a mi esposo y cómo lo voy a pagar, cómo voy a pagar el servicio? ¿Y esos servicios, de esos costos hay en el HIV? 5 millones, decía un señor, le estaban cobrando 400.000 por el Sí, como lo decía el doctor, si son del régimen contributivo, obviamente son personas que no tienen la aseguradora que la tiene el no asegurado, el subsidiado. Obviamente se saben de unos copagos. Es como cuando vamos a nuestra EPS. Nosotros vamos a nuestra EPS dependiendo del nivel salarial, así tenemos que nosotros retribuirle a la EPS esa atención. Obviamente ya pasa similar. Pero allí había una situación, y es que lo que decía el señor que tenía que pagar era por un accidente de trabajo de una persona no asegurada en riesgos laborales, que es distinto a los costos originados por la enfermedad general. Exacto. Un trabajador que no está asegurado, le sucede algo, el empleador tiene que pagar los costos de ese accidente. Asumirlos. Y ahí ese caso es esa situación, es decir, no es el sector salud que financieramente tiene que responder, sino riesgos laborales. Se están cerrando hospitales en todo el departamento. El Hospital Departamental de Buenaventura, el Hospital San Vicente de Paul en Palmira, el Raúl Orejuela Bueno en Palmira también se están cerrando. Si sigue la situación así, ¿continuarán cerrándose hospitales? Y si sigue esta reforma a la salud se impone, ¿usted cree que eso va a evitar el cierre de hospitales? No lo va a evitar, es que el problema de los hospitales públicos es la deuda crónica que tienen. ¿Quién les debe? Les deben las EPS. Entonces ha habido EPS quebradas. En Cali tuvimos Calisalud. Calisalud se diseñó en el gobierno de Mauricio Guzmán y yo fui el que la hice. La monté y afortunadamente tomé la decisión de no ser gerente. Gracias a Dios me iluminó ahí que no meterme en ese lío. Se cerró ahora en la administración del médico Jorge Iván Ospina. La cerraron y se llevó por delante todas las deudas de los hospitales públicos. Entonces, 21.000 millones y como Calisalud han cerrado 3 o 4 más de régimen y todas esas deudas son deudas al sector público de los hospitales. Esos hospitales necesitan esa plata. Si el gobierno no les responde, pero es que aquí estamos pasando muy de ladito con la responsabilidad del ministerio y de la superintendencia. Tenemos un ministerio absolutamente débil que busca como salida, en vez de hacer su reforma interna y arreglar las cosas, es crear otra entidad. Y una superintendencia que tiene 200 procesos diferentes que enfrentar y tiene 70 o 80 empleados a nivel Bogotá y no tiene capacidad para sancionar ni nada. Entonces venimos con el cuento de que van a sancionar, pero sancionan a los 10 años, ¿ya para qué? Entonces la situación no es, y van a seguir cerrando los hospitales. Vamos a estar pendientes de una comunicación que vamos a tener vía Flyaway con el director del hospital departamental, el Hospital Universitario del Valle, Jaime Rubiano. Si mi productor me dice si ya tenemos superado las cuestiones de orden técnico, el doctor Jaime Rubiano nos recibe en su despacho. Doctor Rubiano, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Bien, doctor Rubiano, para nadie es un secreto que la salud pública está en crisis. ¿Cómo se manifiesta esta crisis en el hospital departamental? La misma situación de todos los hospitales. Déficit crónico de recursos, no tenemos caja, no nos llegan los recursos económicos a tiempo, ni en las cantidades que deben ser según la ley. Por decirle algo, nosotros debiéramos recibir la mitad de lo que facturamos el mes anterior en lo que se llama giro directo, los 5 primeros días del mes siguiente. Eso no nos pasa. Nosotros facturamos más o menos 16.000 millones de pesos mensuales, pero recibimos más o menos 5, 6.000 millones de pesos por giro directo. Lo otro, en teoría, tampoco llega o se demora más de 6 meses para llegarnos. Es decir, no nos llegan las cantidades en la cantidad que dice la ley, ni a tiempo, porque nunca llega el 5, llega el 10, el 15, etcétera, etcétera. Lo otro, que nos paguen las EPS lo que nos deben, que nosotros no tengamos que financiar. Caprecón, 30.000 millones. ¿Qué hacemos? Le facturamos más o menos 3.000 millones de pesos. No nos paga. Son 3.000 millones de pesos mensuales, son 36.000 millones. Si yo me deben 30.000, es casi un año de prestación de servicios sin que ellos me hayan pagado nada. Es decir, yo estoy financiando.
¿Por qué lo hacemos? Porque este es un hospital con compromiso social. Nosotros no somos una empresa comercial, nuestros réditos son sociales. El paciente no tiene la culpa de que todas estas cosas pasen en esas EPS. Eso es el fiel reflejo de lo que son las protestas que hoy en día se están dando, rechazando todos estos manejos que son irregulares. ¿Qué medidas está adoptando el hospital para enfrentar esta crisis? No nada especial, cobrar intensamente, hacerle cabildeo a todo esto, ir a la secretaría, solicitar que nos cumplan pues con lo que se debe en el ministerio, etcétera, etcétera, cobro coactivo, cobrar, porque es que a nosotros nos toca es facturar sin glosa, bajar la glosa y luego cobrar. Eso es lo que hacemos, pero no es fácil, cobrar no es fácil, es un proceso, es una gincana. A uno les pagan más que a otros, usted va a ver algunas tendencias en los pagos, le pagan más a los privados que a los oficiales, y no es fácil cobrar. Y gimnasia financiera, que yo llamo, es que un día le pago a un proveedor, otro día le pago a otro proveedor, siempre saco la nómina de primero, porque los trabajadores pues son prioritarios, no debemos nada, estamos pagando puntualmente, y con cada proveedor uno termina financiándose, cosa que uno agradece para el proveedor, que algunos más pacientes que otros, pero esa es como la gimnasia, a uno le pago un mes, a otro le pago dentro de 2 meses, etcétera, etcétera. El sindicato denuncia que se está agudizando la crisis en el HIV porque se están tercerizando los servicios. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, es cierto, no es cierto. No hay que ocultar esta realidad. Una de las alternativas para que un hospital en esta crisis de las que yo le he hablado salga es hacer alianzas estratégicas. Ellos llaman tercerizar. La ley 1508 dice alianza estratégica. ¿Qué es la alianza estratégica? Lo que hizo Aracataca hace 2 días con el agua y el acueducto. En Aracataca, el pueblo de García Márquez, no había agua todos estos años. El gobierno, los alcaldes, nadie le daba recursos para que tenga un acueducto. Hizo una alianza estratégica y esa fue la única forma de sacar los recursos para tener acueducto en Aracataca. Aquí nos pasa lo mismo. Aquí no tenemos resonancia nuclear magnética, vale 4.000 millones de pesos. Nos toca pagar esos servicios en otro lado, a más altos precios, con menos oportunidad para los pacientes. ¿Qué hicimos o qué estamos haciendo? Porque estamos en el proceso. Debemos hacer una alianza estratégica con alguien que nos ponga los 4.000 millones de pesos, ¿sí? Y nos dé unas ganancias que en este caso particular de resonancia estamos exigiendo o ya hemos llegado a unos acuerdos de que nos paguen el 25% de todo lo facturado. Compramos con la plata del míster, digo yo coloquialmente. ¿Por qué? Porque a mí me ponen el equipo, me ponen los 4.000 millones de pesos y yo me gano lo que me hubiera ganado si yo lo hubiera comprado, que es el 25%, que son los producidos de todos estos aparatos y estos negocios cuando uno está en el mercado, digamos. De modo que eso lo estamos haciendo en varias áreas. Este hospital está obsoleto tecnológicamente, no tiene procesos eficientes, hay servicios que no tenemos. Luego, si no los mejoramos, si no mejoramos los procesos y no hacemos alianzas estratégicas, corremos 2 riesgos. O cerramos todos esos servicios y dejamos de cumplir la misión social, que son los pacientes que deben tener el mejor hospital de nivel 3 del suroccidente colombiano. O lo cerramos y nos quedamos convertidos en un centro de salud. Seguimos haciendo la hernia, la vesícula, la herida, el hemograma, cosas muy elementales. Y eso no es la situación que debe tener un hospital de estos. Y a mí me han encomendado es que mantenga este hospital en el sitio donde estaba antes. Doctor Rubiano, ¿usted cree que la reforma a la salud que propone el presidente Santos al Congreso va a sacar de la crisis? Aparentemente no, esta es una opinión muy personal. Usted ve toda la protesta que hay, ha sido muy complejo lo que ha pasado ayer y todos estos días. Hay puntos, digamos, como todas las propuestas, siempre tiene debilidad y fortalezas. Pero yo le quiero nombrar 3, que son para mí los más graves, digamos, de la propuesta. 1, no podemos entrenar a especialistas en hospitales que no son universitarios y no tienen universidad. Grave, porque es que esos especialistas van a salir a atender pacientes de alta complejidad. Imposible, tiene que ser hospitales universitarios o hospitales que tengan vinculación con una universidad. Primer punto. Segundo punto, integración vertical. Eso hay que acabarlo. No creo que uno pueda tolerar que se estén
reciclando entre ellos mismos los dineros. En el nivel 1 lo hacen, en el nivel 2 lo hacen, lavan la ropa, construyen hospitales y hacen de todo ellos mismos. Y la red pública se queda sin todos esos recursos que deben ir a la red pública. La ley dice 60-40, 60 para la red pública y 40 para otros. No, la integración vertical acaba con todo esto. Por eso los hospitales están en desbandada, digamos, de pacientes. Y la otra, pues las EPS, que todo el mundo... Estos hospitales están en estos problemas porque las EPS no pagan en el momento que es, ni la cantidad que es. Hacen muchas artimañas para no pagar. Y hay desviación de fondos. Usted sabe, ha oído hablar al mismo ministro de las canchas de golf, de todos equipos de fútbol, etcétera. Pues no, eso no está cumpliendo su misión social. Entonces yo creo que esos 3 puntos yo creo que son como cosas grandes de esta nueva reforma que uno cree que no va a solucionar el problema en esa parte. ¿Acabar a las EPS? Sí, yo creo, cambiar toda la estructura de las EPS, que sea el gobierno, que sean las instituciones las que manejen esos recursos, que lo pueden hacer, ¿no? Entonces, ahora se van a llamar gestoras, pero van a manejar las mismas platas, etcétera, de modo que yo creo que el problema ha sido el sistema con las EPS, yo creo que cambiarlas, quitarlas. Doctor Rubiano, muchas gracias por estar en Punto Crítico. Con mucho gusto, que esté muy bien. Doctor Jaime Rubiano, el director del Hospital Universitario del Valle, el principal hospital del suroccidente del país y con el cual hicimos la nota introductoria que prácticamente nos dejó compungidos con esta situación que se vive allá por parte de los pacientes y de ustedes, los trabajadores. Obviamente, lastimosamente, nuestro director sigue insistiendo en las alianzas estratégicas, sigue insistiendo en vender servicios los más rentables del hospital. Y dice uno que cuando uno guarda la historia a uno no se le olvida. Esto que tengo aquí es un recorte del diario El País, una nota en donde él hace el análisis de nuestro hospital y dentro de los nuevos proyectos está el de resonancia nuclear, magnética. Y dice, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se comprometió a ayudar con el equipo. Y es que el ministro es el responsable de la salud de los colombianos. Mire, se dice que anualmente se mueven alrededor de 44 billones de pesos en la salud de todo el país. Billones. Esa cifra yo creo que uno no la escribe. Uno no alcanza a escribirla ni a leerla. La lee en letras, pero en números no lo alcanza. ¿Qué se hace en los hospitales? En los hospitales se debe hacer la gestión administrativa debida. El hospital universitario tiene unos recursos que se han ido mermando, los recursos de estampilla, en donde hay un porcentaje para la renovación tecnológica y producto de la venta de servicios. 3 componentes para ser útil. Pero ¿qué hago yo con invertir millones de pesos en lo locativo? Sí. Y los entrego a un tercero. Eso es como coger mi casa, adecuarla para que venga el vecino a vivir acá y a lucharme de todo lo que me da. Entonces, en esa parte no estamos de acuerdo. Por eso, producto de esas reiteradas afirmaciones del doctor Rubiano, le hemos propuesto generar un debate público de cara a la ciudad, porque es que estas decisiones se están tomando allá en el seno de unos 5 o 10 y los afectados vamos a ser los trabajadores. Tenemos una muestra y es la unidad de diálisis. Allá no hay ningún trabajador del hospital. Allá, como yo como trabajador, tengo que pedirle permiso al vigilante de la privada para que me deje entrar. Permítame un momentico, tenemos un televidente en línea. Don Germán, buenas noches. Buenas noches, señor periodista, ¿cómo le va? Bien, don Germán, ¿de dónde nos llama? De aquí del barrio Limonar. ¿Cuál es su opinión sobre el tema, don Germán? Bienvenido. Vea, es decir, la opinión mía es la siguiente. Todos estos hospitales, y más el hospital departamental, esto está permeado por la política, desafortunadamente. Esa reforma a la salud es manejada por los políticos. ¿Y los políticos quiénes son en este país? Una parrandada de corruptos, negociantes, que no les importa un carajo, y escúcheme la expresión, si nosotros, el pueblo colombiano, nos morimos o no nos morimos, si tenemos salud o no tenemos salud. Usted sabe todo el lobby que han estado haciendo en el Congreso, en el Senado, que ya aprobó eso, lo que han hecho las EPS para que en esta reforma ellos sean los grandes beneficiados, el lobby que ellos hacen, y el lobby se hace
con lengua y con plata. Muchas gracias, señor. A usted, don Germán, muchas gracias. La gente está... Sobre todo porque es una verdad de perogrullo que los políticos patinan estos proyectos en el Congreso. Y uno de los políticos que más suena en estos actos es, por ejemplo, un senador vallecaucano que se llama Roy Barreras, que incluso contra él cursa una investigación en el Consejo de Estado, por supuesto, tráfico de influencias. Y se ha reconocido por parte de él que las EPS tuvieron alguna injerencia en su elección. Entonces, ¿qué se puede esperar de un Congreso que está siendo manipulado por estos tipos de compromisos con las EPS? Pues por eso no desaparecen las EPS, ¿no le parece, doctor Tafur? Pues la realidad es que los políticos son los que dictan las leyes, las ordenanzas y los acuerdos. En este momento son los que impulsan y están manejando el gobierno. El ignorarlos es vivir fuera de una realidad. Lo que sí es que tenemos que pedirle al sector judicial que ojalá no sea tan corrupto como ellos. Es que estamos en un problema, tenemos un problema donde a los políticos algunas veces los logran sancionar y en otros, ¿cuánto hace que sabemos que Calisalud murió? ¿Quién era que estaba detrás de él? Usted acaba de dar el nombre. ¿Quién? Roy Barreras. Los candidatos de Roy Barreras manejaron Calisalud. Aquí alguien que está bien informado sobre el tema no lo puede decir. Claro. ¿No? ¿Qué pasó en Caprecón? En Caprecón hubo un cambio de director nacional, que el doctor Botero, que había sido secretario de Salud de Cali, y ¿por qué renunció? Porque el doctor Barrera le exigió mantener unas personas. Dijo, sus cuotas. Sus cuotas. Pero eso sucede en todos los sitios, en todas las gobernaciones, en todas las alcaldías. Lo que pasa es que hay unos más corruptos que otros, pero tristemente no hay quien sancione. Y si esperamos pues que la justicia sancione, pues nos vamos a quedar esperando, porque mire lo que se descubrió ahora con el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura de Henry Villarraga, un magistrado que estaba pidiéndole 400 millones de pesos a un coronel del ejército que está implicado en casos de falsos positivos para que su caso pasara de la justicia ordinaria a la justicia penal militar. Pero el sector de la salud está muy tristemente contaminado. Pero es que es de los más contaminados, como dice usted. Sí. Pero hay situaciones, mira, estaba comentando antes de entrar al hay una situación en el proyecto de ley que a mí me preocupa mucho, que de eso nadie ha hablado. Resulta que cuando se habla de salud pública, de acciones colectivas es el trabajo con la gente, con la población, no con el individuo y no con el grupo. En la comunidad. Hoy eso lo manejan los alcaldes, los contratos de promoción y prevención, con una alta corrupción. Y ahí dice, textualmente, las acciones colectivas se contratarán con entidades privadas si la institución pública no es capaz de hacerlo. Tenemos 1.101 municipios en Colombia, de los cuales 1.000 son categoría 5 y 6, en los cuales hay un solo funcionario responsable del sector salud. ¿Ese funcionario va a ser capaz? No, todo se va. ¿Y quién va a contratar? El alcalde. ¿Quién lo va a aguilar? Nadie, porque la superintendencia no tiene cómo. Permítame, tenemos otra llamada. Tenemos llamada en estudio. Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. Por favor, el televidente le puede bajar volumen a su televisor, por favor, para que no se nos forme este retorno y podamos conversar por su teléfono y así tengamos una comunicación más fluida. Buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Víctor Hugo Mafla. ¿De dónde nos llama, Víctor Hugo? De Palmira, tu tierra. Sí, es mi tierra. Es un reconocimiento. Bueno, si yo soy médico... Bájele volumen por favor a su televisor, que se nos está formando este retorno y nos confunde. Bueno, de arriba. Adelante, Víctor Hugo, bienvenido. Sí, yo soy médico, llevo ejerciendo la medicina más de 30 años. Realmente, pues, a nosotros es preocupante que una reforma de salud sea peor el remedio que la enfermedad. O sea, en este momento la situación de la salud en Colombia es crítica y realmente no vemos una salida, porque, como ustedes lo explican muy claro, aquí campea la corrupción. Entonces, definir que paños tibios o reformas pequeñas puedan cambiar un modelo que es inequitativo,
un modelo que está basado solamente en la economía, en las finanzas, va a ser difícil. Hay que pasar por el principio de que la salud es un derecho fundamental, y a partir de eso hay que hacer, o sea, yo creo que no debe hablarse de reforma a la ley, sino que hay que acabar con esa ley y proponer un nuevo modelo de salud. Pero también hay un evento muy importante que es el problema del problema de la corrupción. Hay una propuesta mucho mejor. ¿Por qué no volvemos a los tiempos en donde los alcaldes, los gobernadores y aún los servidores, digamos los congresistas no recibían sueldo? Hagamos ese proceso de que sean por honores y volvemos otra vez a que no sea el dinero, digamos, el que maneje ese proceso. Esa sería una buena propuesta. Democraticemos en este sistema eso y miremos la salud como un derecho y miremos que esos recursos lleguen realmente de una manera eficaz, rápida a los hospitales, que se le pague bien a los médicos, a los especialistas, que se tengan en cuenta a los servidores de la salud, que se fortalezca la red pública, porque realmente la red pública es la que garantiza una atención de calidad y de buen servicio para todos. Gracias. A usted muchas gracias, el médico Víctor Hugo Mafla, uno de los médicos muy reconocidos en la ciudad de Palmira, una ciudad que se está quedando sin hospitales. Allá tenían varias clínicas, la clínica Palmira, la clínica Maranata, el Seguro Social, ahora están cerrando el Hospital San Vicente de Paúl, el Hospital Raúl Orejuela, bueno, y todo por obra y gracia de una administración municipal inepta, encabezada por el alcalde Ritter López, un alcalde que fue ficha de esta senadora. ¿Cómo es que llama? La baronesa de la salud. ¿Cómo es que llama ella? Dilian Francisca Toro. Dilian Francisca Toro, que ahora sigue cursa todavía en un proceso penal por supuestos negocios con el narcotráfico. ¿Qué podemos decir sobre lo que dice? No, el doctor tiene una muy buena intención, pero yo le preguntaría cuántos de todos nuestros congresistas decidieron devolver los 9 millones que le ofreció nuestro presidente para que le aprobaran la reforma. No, le hicieron paro. No, exactamente. Eso, no. 8 días antes se rebotaron y no iban a sesionar. Y hablábamos ahora con el doctor y cada día uno conoce gente que verdaderamente debió haber conocido mucho antes. Ahora vendrá el sablazo de la Cámara. Me imagino que irán a hacer lo mismo, porque las intenciones, como lo dijo el doctor Tafur, no son solucionar el problema, sino llenar el bolsillo de nuestros padres de la patria. Este tema de la reforma a la salud y la crisis en la salud ha motivado pues la participación masiva de la gente a través de las redes sociales como el Twitter o el Facebook. Vamos a destacar una que descubrimos esta tarde, la escribió el ambientalista José William Garzón, el que fue exdirector de la CBC y que lo echaron de allá por que no se plegó a algunos intereses corruptos que dominaban en esa corporación hace 5 años. Escribe el medioambientalista José William Garzón: es indiscutible la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud, sistema que tiene salud para pobres, salud para medio pobres y salud para ricos. Y por supuesto es mucho más fácil morirse si te toca la salud para pobres. Nuestra sociedad necesita un sistema universal de salud que nos garantice a todos por igual el derecho a la salud. Un sistema que acepte que para poder garantizarle plenamente el derecho a la salud a un ciudadano se le debe como mínimo también brindar agua potable, un medio ambiente sano y una vivienda digna. Necesitamos un sistema que haga énfasis en atención primaria en salud, que garantice la estabilidad laboral, que fortalezca las universidades y los hospitales universitarios para la formación del recurso humano que requiere el país en materia de salud. Opiniones como estas que tratan de aportar algo a la solución de esta crisis que afecta a la mayoría de los colombianos. Una opinión de el defensor del medio ambiente José William Garzón Solís, exdirector de la CBC. ¿Qué es lo que está pasando con este proyecto de reforma a la salud que le impide a algunos jóvenes hacer especializaciones en los hospitales? Eso ha sido uno de los motivos de las protestas. No, la situación es esta, es que en este momento el poder lograr un cupo para ser especialista es difícil. En las universidades públicas están condicionados por una decisión del Ministerio de Educación que establece los cupos por universidad.
Y en el sector privado un semestre vale 10 millones de pesos. Y al sector privado acceden generalmente personas cercanas a los profesores o a los dueños de las instituciones. Entonces tenemos dificultades en el área de ginecología, de medicina interna, medicina familiar, cirugía, anestesiología. No hay suficientes médicos especialistas, se necesitan formar rápidamente. Pero la propuesta que está saliendo en este proyecto de ley es una propuesta que ya se le dijo al viceministro de Salud, que aparentemente es la persona que tomó la iniciativa, que es inconveniente. Está demostrado por estudios en Estados Unidos, el informe Fleckner del siglo pasado, donde médicos especialistas formados en hospitales sin universidad tienen una calidad muy inferior a los médicos especialistas donde hay una universidad acompañando. Entonces, lo dijo el doctor Rubiano también, y en este momento el rechazo es a eso, es más bien, ¿qué implica? Claro que eso implica tener más recursos para mejorar la tecnología de los hospitales, más recursos para pagar docentes, ¿no? Y mejorarle también las condiciones que va a recibir el residente, que así se denomina el que hace la especialidad, mientras está en entrenamiento, unas condiciones adecuadas para que cuando está haciendo el entrenamiento, pues su familia no pase dificultades. Ese proyecto de ley, por ejemplo, quita vacaciones. Entonces, en el tiempo de vacaciones no le pagan al residente, cosas por el estilo, cosas que son realmente absurdas. Pero el problema existe, hay que buscarle solución. ¿Y cuál solución podría ser? No, lo que le digo, que el gobierno tome decisiones económicas. ¿No? Entonces, desafortunadamente, pues el sector agrícola se arregló con dos paros bien grandes. ¿No? Los camioneros arreglaron las tarifas, porque entonces nos toca decirnos todos a paro para poder que el gobierno tome una decisión. No, tampoco. Yo creo que la situación es que hay una necesidad real, y eso se diagnosticó hace más de 10 años. Hay estudios hechos por la Javeriana, lo hizo en su momento, donde demuestran si la cobertura pasa del 80%, y hoy tenemos el 96% de la población afiliada, van a hacer falta especialistas. Eso se sabe hace 10 años y no han hecho nada. ¿Quién no ha hecho nada? El Ministerio de Educación ni el Ministerio de Salud. Entonces ahora nos quieren cualquier hospital, con respeto por los que funcionan muy bien, ¿no? Donde posiblemente no hay especialistas, vengan residentes, fórmense como especialistas, salgan a trabajar en condiciones sin buena capacitación. ¿Será eso bueno? No creo. Me imagino, pues, un médico mal capacitado, mal formado. No, sería honesto. Van a volverse los garajes centros de especialización. Más o menos. Otra vez, negocio. Pues esa es la sensación que hay. El negocio. Los residentes están en este momento en cese de actividades. Están en asamblea permanente. Asamblea permanente que llaman, ¿no? Esta mañana estuve con ellos precisamente discutiendo el tema, y es muy delicado, pues. Y desde aquí, desde el sindicato, reconocerles que es una fuerza laboral en el interior del hospital. Es que es prácticamente el apoyo de los... Es el apoyo de los médicos, y son vitales dentro de ese matrimonio hospital-universidad. Universidad del Valle. Universidad del Valle. ¿Qué hacer, don Jorge? No, el doctor se adelantó. Creo que como sindicato y como trabajadores tenemos, pero es agradable saber que la gente conoce y quiere impulsar. De verdad, yo llamo muy fraternalmente a todas las fuerzas del Hospital Universitario del Valle, a la comunidad caleña, a la vallecaucana, a que nos unamos en un solo abrazo. Ya lo dijo el doctor, los camioneros pudieron, los paperos pudieron, los lecheros pudieron, y así es que nuestro gobierno funciona, a través de la movilización, a través del golpe, a través de la amenaza. Hay toda una intención, esto es simplemente una intención de reelección, no se está manejando ningún concepto fundamental ni básico constitucional, simplemente hágale que aquí hay negocio para rato. Y sobre todo que ahora en marzo vienen unas elecciones legislativas y me imagino que algunos de estos que están aprobando la reforma a la salud intentarán reelegirse, ¿no? Entonces, a entender quiénes están aprobando estos proyectos que son nefastos para los colombianos. Es que hay que ver cómo fue la discusión en el Senado. La discusión en el Senado no tuvo quórum en muchas oportunidades. En el momento que llegó el aceite de los 8 millones, entonces sí entraron a votar en bloque el
grupo parlamentario del gobierno. Si miramos la aprobación en las sesiones finales donde aprobaron, 52 o 54 senadores de 90, los demás no fueron. Solamente votó el gobierno y no hubo discusión a fondo. Y eso mismo va a pasar en Cámara. Estamos desafortunadamente en un año político, en un año con un problema gravísimo que nos origina la reelección, porque se llevan por delante todas las cosas con tal de conseguir la reelección. Esta crisis del sector de la salud empezó ¿con qué ley? El sector de la salud no es una sola ley, son muchas normas. Viene, en 1990 se hizo un estudio que hizo un diagnóstico y aparece simultáneamente en Latinoamérica el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial financiando unos estudios para cambiar los diseños. Entonces aparece en el 93 la Ley 100. Pero detrás de la Ley 100 han venido otras leyes. Antes estaba la Ley 10 del 90, la Ley de 60 del 93, que tocaron los dineros. Pero hay una situación que es muy crítica y es que cada una de esas leyes va por un lado diferente a la otra. Entonces no se articulan, pero todas siguen funcionando. Entonces tenemos la 715, la 377, la 1122, que fue una reforma del 2007, liderada por una senadora que usted ya nombró. ¿Cuál? La doctora Lidia Francisca, y la 1438, ella lideró eso, pero hoy tenemos la 1438 con 60 artículos sin reglamentar. Yo me pregunto, ¿por qué el gobierno no reglamenta lo que ya está? Y hay una cantidad, y hagan coherentes las normas no son coherentes. No, y sobre todo los colombianos se les ha quedado mucho en el recuerdo la Ley 100. Y uno de los ponentes de la Ley 100 fue el entonces senador Álvaro Uribe Vélez. Hoy es presidente y con ganas de volver y luego presidente de la República. Y ahora quiere volver al Senado de la República por medio de su lista donde hay personalidades muy destacadas en el mundo. Entre ellas está Susana Correa, que fue gerente de las empresas municipales de Cali, fue gerente de la empresa de servicios Varios en Silva, y la liquidó, y ahora se está proponiendo como senadora de la República. Pues es que eso es lo que tienen que conocer los colombianos. A ver si vamos a elegir a personalidades de este tipo para que sigan imponiendo este tipo de políticas antipopulares en el país. ¿No cree usted, Jorge? En el campo de la política, no, se encuentra uno como amarrado, porque es que el campo de la política salpica tantas situaciones. Obdulio Gaviria, uno nombra y empieza de ahí y va a terminar uno en un grupo que mañana le puede cortar la cabeza fácil a uno. Entonces, ¿cortar la cabeza en qué sentido? ¿En el sentido? No, aquí descuartizan a cualquiera por hablar. Entonces, se están tocando muchos dineros. Lo decíamos esta mañana al interior del hospital con la famosa tercerización. Como sindicato nos hemos atravesado a unos pulpos económicos que se quieren quedar con lo más rentable de nuestro hospital, y hay un grupo de trabajadores que no lo va a permitir. Y hay que sensibilizar a otro grupo más, porque es que el discurso que se está entregando no es el discurso correcto. Si nosotros salimos a decir de una forma para echarle la flor al negocio, el negocio se va a ver bonito, pero si lo pintamos como debe ser, empezamos a mirar. Permítame, don Jorge, que nosotros hemos estado muy pendientes aquí en Punto Crítico, como siempre, de todos los problemas que afectan a la comunidad caleña, vallecaucana y al país en general, y hemos estado pendientes de una situación, un conflicto laboral que se registra en la Universidad Santiago de Cali. Allá, dice el sindicato, hay persecución por parte de las directivas de esta universidad, encabezadas por su rector, Carlos Andrés Pérez. Pues nos encontramos esta mañana con el secretario general de Sipurusaca, el sindicato de profesores de la Universidad Santiago de Cali, para preguntarles en qué va esta situación, en qué va el conflicto con las directivas de la universidad, y esto fue lo que nos dijo. Veamos. Pues el conflicto continúa de mal en peor. ¿Por qué razón? Porque la arremetida patronal ha sido enorme. Debo contarles que nos llegó una comunicación en el día de ayer en donde, a nombre de la supuesta nueva junta directiva del sindicato, que fue nombrada en la asamblea espúrea convocada por las directivas de la universidad,
nos llega una comunicación diciéndonos que tenemos que hacer entrega inmediata, que nos dan plazo de 2 días para que hagamos entrega de todos los activos del sindicato, porque si no estamos incurriendo pues en violaciones a la ley y que además tomarán las determinaciones que ellos estimen convenientes. Esto significa pues que es una amenaza. Desde luego lo están haciendo con una constancia que sacaron del Ministerio del Trabajo, del depósito que hicieron de la Junta del día 16 de octubre, pero nosotros tenemos un depósito posterior que es del 23 de octubre y somos la Junta legítimamente constituida, porque esta sí fue nombrada en una asamblea que realmente se hizo de acuerdo a los estatutos de la universidad. ¿Qué van a hacer entonces ustedes? Pues ya hemos iniciado todas las acciones de ley. Por un lado, formulamos el denuncio penal contra las directivas de la universidad, concretamente contra el rector, por estar violando el derecho de asociación, por estar violando la autonomía sindical, por estar violando los convenios 87 y 98 de la OIT, y también hemos formulado las acciones administrativas ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, e igualmente estamos en el día de hoy presentando la demanda ante la justicia ordinaria para el reconocimiento de la Junta Real del Sindicato. Esas son las acciones que estamos haciendo y le estamos comunicando a todos los afiliados de la situación que se está presentando, porque creemos en nuestros afiliados y creemos que ellos tomarán también las medidas pertinentes levantándose contra las acciones que está desarrollando la universidad en esta arremetida patronal. Profesor, ¿qué llamado le hace usted a los docentes de la Universidad Santiago de Cali? Pues el llamado cordial y amable que hace esta junta directiva es a que se pronuncien y rechacen toda esta arremetida patronal que están realizando el señor rector de la universidad, Carlos Andrés Pérez, el señor de Gestión Humana, Juan Carlos Córdoba, el señor vicerrector y los decanos, que descaradamente fueron los que convocaron a la asamblea y los que están diciendo que no atienden a esta junta directiva. Por favor, bases del sindicato de profesores de la universidad, entiendan que si ustedes no se pronuncian, ¿qué están haciendo? Nos van a violar la convención colectiva, porque ellos ya anunciaron que van a renegociarla, nos van a violar las bonificaciones, nos van a violar la estabilidad laboral, nos van a violar el derecho de contratación. Entonces, salgan todos ustedes en defensa de su organización sindical a la que hemos venido representando legítimamente. El doctor José Omar Salazar, el secretario general de Ciprusaca, el Sindicato de Profesores de la Universidad Santiago de Cali, comentándonos sobre esta crítica situación que se registra en el interior de la Universidad Santiago de Cali, la única universidad en Cali que le cobra parqueadero a sus estudiantes, 2.500 pesos si lleva carro y 1.500 si lleva moto. Una universidad privada que hasta los parqueaderos le sacan jugo. Tenemos una llamada en estudio. Aló, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Julio Bolaños. Don Julio, ¿de dónde llama? De aquí de Palmira. De Palmira también. Sí, allá. Don Julio, bienvenido. ¿Cuál es su opinión sobre el tema que estamos tratando? tratando? Pues aquí el doctor ahí decía que después de la ley 100, allá no había muchas leyes. Sí, está muy bien. El gestor y ponente de la ley 100 fue el verdugo más verdugo que hay en Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Él fue el que hizo la ley 50 y la ley 100. Y con una barrera bastante lesiva para nosotros los usuarios, de que si no tenemos plata para pagar la cuota moderadora y el copago, no nos atienden. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que eliminen esa ley, que eso es muy nefasta para nosotros, muy mala, totalmente. De ahí se desprende todo lo malo, de ahí. Muchas gracias. A usted, don Julio, por comunicarse con Punto Crítico desde Palmira. También hay que recordar que el señor Álvaro Uribe Vélez, siendo presidente de la República, liquidó el Seguro Social, que era una entidad que beneficiaba mucho a los trabajadores colombianos. Doctor Tafur, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué hacer entonces? ¿Tenemos sin salida o no salida? Pues para mí lo preocupante es que esto lo van a sancionar porque sí o porque sí. Aquí yo no le veo que el gobierno esté dispuesto a echar para atrás. El presidente ha salido a defender el proyecto de ley. El Congreso está aceitado y funcionando. Entonces la Unidad Nacional. La Unidad Nacional. Entonces creo que eso
tenemos que buscar los mecanismos que nos da la ley para tratar de que no hagan más daño de lo que está haciendo hoy muchas de las normas. Es preocupante que el ministerio sea muy débil, la superintendencia sea muy débil, ¿no? Y en eso nos están poniendo cuidado. ¿Y cuáles podrían ser esos mecanismos para evitar que todo esto se materialice? No, pues hay que buscar ante las Cortes, por ejemplo, las discusiones para tratar de que tiran lo de constitucionalidad, ante la Cámara, que ojalá cambien muchas de las cosas que están mal, ¿no? Pero pues a largo plazo, una de las cosas que yo insisto es que todo el personal de salud aprenda de lo que es la norma. Porque, como les decía yo hoy a los residentes, si yo voy a jugar fútbol y no sé qué quiere decir un fuera de lugar, me paro al lado del portero y todo lo que el balón que toque me daño a mi equipo. Y si aquí salimos a trabajar y no sabemos lo que es la ley, porque el 90 o más % de la población de profesionales de la salud de todas las ramas desconocen las normas. Y eso es gravísimo, porque van a trabajar sin saber en dónde van a trabajar. Pero esta ley los va a amarrar mucho también, ¿no? Dicen que nomás van a recetar ibuprofeno y todas estas cosas. No está planteado. Tampoco así, no van a quedar como con una camisa de fuerza. No, pero lo que pasa es que el cambio financiero, ¿no? Eso no es de calidad, y no hay nada de calidad ni de oportunidad. Pero sí se busca que se rebajen los costos de las gestadoras ahora. Las gestadoras van a luchar porque su negocio sea más próspero. Hablábamos de que ya estatutariamente dentro de la misma reforma no se habla de salarios, que es lo que está tocando hoy a la parte asistencial. Y dicen que el doctor me explicaba que después de 6 meses de aprobada la reforma se tocará. Hay un artículo en el proyecto de ley donde le dan facultades extraordinarias al gobierno para reglamentar todo lo del sector, de la forma laboral del sector salud. Y la propuesta que había no es nada buena. Es decir, como crear otra categoría de empleados en Colombia, y en este caso del sector salud. ¿Bajo qué condiciones? No sabemos. No creo que sean muy buenas, porque el ministro dice que no tienen plata. Definitivamente la solución está también en que la gente se manifieste. Movilización. Claro. Yo sí invito y reitero, yo creo que el trabajador, la única arma que tiene es la calle. Vuelvo y lo reitero, los estudiantes en su reforma lo demostraron. Y la reforma ya iba, la reforma educativa ya iba, aunque todavía no, sigue por ahí latente y dormida, pero esa movilización de esos muchachos nos demostró que se pueden cambiar las cosas. Ellos tienen todos los intereses políticos, entonces sencillamente, pueblo colombiano, no vaya a las urnas. Vaya en blanco, no le dé, aunque también se dice que el voto en blanco favorece al que genere la propuesta y se va a ganar los millones. Entonces, ¿tienen algún tipo de reunión, movilización, reuniones para que la gente vaya abiertamente, se entere de la situación, participe? Sintrahospiclínicas como tal, mañana tiene un movimiento en el interior del hospital por el problema interno, que a la vez viene conectado con esto de la reforma. Pero invitar a la gente para que mañana nos enteremos de qué es lo que está pasando en nuestro hospital. ¿En el hospital departamental? En el Hospital Universitario del Valle. ¿Allá a qué horas? A la 1 de la tarde. Tenemos un mitin informativo porque la situación es muy crítica en el hospital. Doctor Luis Alberto Tafur, muchas gracias. A usted muy amable por la invitación. El doctor Luis Alberto Tafur, médico egresado de la Universidad del Valle, fue secretario de Salud de Cali, del Departamento del Valle del Cauca también, y fue secretario general del Ministerio de Salud. Estuvo con nosotros hablando aquí sobre la reforma a la salud que está adelantando el presidente Juan Manuel Santos en el Congreso de la República. Don Jorge Rodríguez, muchas gracias. No, a ustedes, al doctor Tafur, gracias. Y cuando quieran, aquí estaremos como trabajadores y defensores de la salud pública. Jorge Rodríguez, trabajador del Hospital Universitario del Valle y vicepresidente de Sintrahospiclínicas, el gremio que aglutina a todos los sindicatos del sector de la salud en nuestro país. Estuvimos hablando sobre la reforma a la salud, un tema que asusta esta noche en la Noche de las Brujas. A ustedes, amables televidentes, los esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche, en punto de las 7:30, para que debatamos un nuevo tema de palpitante actualidad y de importancia nacional, departamental o local. Mientras tanto, que descansen, que estén muy bien. Los saludo Raúl Ramírez Tobar. Hasta pronto.
Con el patrocinio de Hotel Posada La Buena Vida, para los amantes de la tranquilidad y la naturaleza, ubicado en Fusagasugá, a 1 hora de Bogotá, vía Cali. El clima ideal para su descanso, cómodas habitaciones, restaurante gourmet y un envidiable mirador para contemplar el embrujo de la noche. Planes para la familia y empresas. Reservaciones en el teléfono 301-340-5865. Canal Universitario presentó el anterior programa. Desde Cali, Colombia, emite el Canal Universitario. Debates, entrevistas a protagonistas que son noticia en temas de interés. Destacamos hechos positivos de la ciudad y la región. En debates se exponen ideas y argumentos y su opinión cuenta. En debates, los hechos y personajes más destacados del momento. En directo todos los miércoles de 6:30 a 7:30 de la noche por el Canal Universitario, como vos lo querés. Cuando la gente ve a una prostituta en la calle, solo ve a una prostituta, no ven lo que yo veo. Veo otras cosas, las adicciones, los abusos, veo su dolor. La historia de Donna. Eso era mi vida. Es tan difícil salir de eso, y yo logré hacerlo.